Saludos, buenos. Vamos a hablar aquí del pequeño resumen que yo estoy haciendo de las clases de filosofía que he estado tomando. Les recuerdo que esto es un resumen. Las clases duran como 4 horas. Son 2 horas de clases y 2 horas de preguntas y respuestas. Aquí en estos videos yo estoy anotando lo más importante que yo he anotado de las clases. Y vamos a empezar. Esta clase está muy interesante. Se continuó hablando de Platón en esta clase. Se continuó con su historia y cómo él pensaba para gobernar las ciudades y acerca de cómo él creía que lo que debería ser llamado como justicia. Vamos a empezar. Aquí está el filósofo que vamos a hablar ahora en este video. Platón dice que los políticos deben aprender filosofía. O sea, un político debe ser filósofo y político al mismo tiempo. No puede ser que los políticos solo aprendan política. Porque cuando un político solo aprende política, lo que aprende son artimañas para convencer a otros y hacer, y hacer que otros voten por él sin importar qué. Pero él dice Platón que a él le gustaría que todos los políticos tengan que estudiar filosofía y filosofía a profundidad para poder ejercer la política, que eso debía ser un requisito para ejercer la política, porque con la política se entiende el logos, y al entenderse el logos siempre se buscará la justicia, porque para Platón, quien entiende el logos entenderá la razón, y el que entiende la razón va a intentar entender las sombras y la va a despejar hasta que encuentre su forma perfecta y pueda hacer su labor política de forma justa, honorable y honrada. Eh, Platón dice que los políticos que no tienen filosofía son personas que usan simplemente la retórica para convencer a otros. Te hablan bonito, te convencen o te regalan algo. Y así consiguen votos y así consiguen poderes en el Estado, sin importar qué. Entonces, por eso Platón no quería que los políticos fueran políticos sin nada más. También tienen que aprender política para que así, cuando estén haciendo la política, cuando un político quiera poner su candidatura, tenga que entender al pueblo, tenga que entender sus necesidades y tenga que entender la razón de por qué está haciendo esa política y despejar las sombras de lo que está realizando para que de veras sea un activo positivo para el pueblo y no alguien simplemente que se entró a la política simplemente para hacerse rico, convenciendo a otros de que él puede hacer lo que las personas quieren que él haga. Eh, para Platón, las personas que son sabias dentro de un pueblo o un político que es sabio tiene sabiduría, moderación y valor. Tiene esas tres cualidades. Una persona, cualquier persona que carezca de esas tres cualidades no es sabia para Platón, o sea, no es justa. Una persona justa tiene sabiduría, moderación y valor. Si una persona tiene sabiduría y tiene moderación, pero no tiene valor, no es una persona justa o no es una persona que tenga que practicar justicia. Tiene que tener estas tres cualidades para que una persona pueda practicar justicia. Tiene que ser sabia, tiene que ser moderada y tiene que tener valor. O sea, tiene que ser sabia para poder despejar las sombras y poder llegar a una conclusión y entender el contexto de lo que está sucediendo. Tiene que tener moderación, o sea, no va a utilizar los recursos del Estado para hacerse rico a sí mismo. Moderación en su persona, en su ser. O sea, hay mucha gente que no tiene moderación en sí, comen por comer, compran por comprar, beben por beber, tienen mujeres por tener mujeres. O sea, esa clase de moderación. Y también tienen que tener valor para defender sus ideales, en lo que creen, en sentido lógico al logos, en sentido a la razón. Son una persona justa que planea hacer justicia, tiene que ser sabio, tiene que ser moderado y tiene que tener valor. Tiene que tener esas tres cualidades para Platón. Y también dice Platón que una persona que desee entender, una persona que desee ser sabio, debe entender esos tres conceptos que te he puesto aquí: el logos, el apetito y el espíritu. Una persona que desee buscar ser sabio tiene que tener el logos, tiene que intentar comprender las cosas, tiene que estar estudiando, tiene que comprender, tiene que despejar las sombras. Cuando digo despejar las sombras, es que Platón
Primero, cuando tú estás estudiando algo, tú lo ves en sombras, tú no lo ves claro, no hay luz en esas sombras. Entonces, poco a poco, mientras tú vas estudiando, las sombras se van despejando y empiezas a entender esas sombras. Las sombras las empiezas a entender. Y después que tú entiendes las sombras van adquiriendo una forma. Van adquiriendo una forma y tú la van adquiriendo una forma y adquieren su verdad verdadera. O sea, adquieren el mundo de las ideas. O sea, se vuelven sustancia del mundo de las ideas. Un ejemplo de esto sería un vaso. Un vaso, ¿para qué tú? Un vaso, ¿qué es un vaso? Tú agarras un vaso, sientes que es un vaso. Sí, esto es un vaso. Entonces, si tú agarras, y esto es un vaso, ¿qué se puede hacer con él? Le puedo echar agua, le puedo echar vino, le puedo echar refresco. Cuando tú entiendes para qué es ese vaso, tú le echas agua, pues este vaso es para consumir bebidas. Entonces, ya que tú despejaste las sombras, si sabes que es un vaso, y ya tú sabes para qué sirve ese vaso, al final tú obtienes su forma perfecta, que es para echar bebidas y para echar diferentes tipos de bebidas y poder consumirlas. Ese es el mundo de las ideas, el mundo del vaso. Toda persona que quiera ser sabio tiene que entender el logo, tiene que tener razón, siempre tiene que despejar las sombras para despejar las dudas y llegar a la forma perfecta de lo que desea ejecutar. También se habló del apetito, el sentido de las vísceras. Las vísceras o el apetito nos hacen llevar de los sentidos, de las emociones. Entonces, una persona sabia debe moderarse en el sentido del apetito, de las vísceras. Cuando nosotros nos emocionamos, las vísceras se calientan y nos hacen actuar de forma irracional, de forma que no razonamos lo que estamos haciendo, lo hacemos de forma irracional. Por ejemplo, si hay una confrontación, peleamos por pelear. Si una chica está buena, si una chica es bonita, simplemente vamos a donde ella y la halagamos y eso, pero sin pensar en lo que estamos haciendo, sin pensar si esa muchacha es pareja de alguien, o está casada, o ya tiene hijos, o está comprometida. El apetito te hace actuar de forma irracional. Una persona que desea ser sabio debe comprender su apetito, debe comprender sus vísceras, porque las vísceras manejan una gran parte de las emociones y debemos actuar en base a la razón primero, antes que con las vísceras. Y una persona también tiene que tener espíritu de, espíritu de valor, espíritu de hacer, espíritu de lograr, espíritu de voluntad, espíritu de defender la lógica, espíritu de defender lo que él cree con la razón, espíritu de defender las conclusiones a las que ha llegado de la forma perfecta y poder hacer lo correcto. Eso dice Platón sobre esas cosas. Una persona sabia debe comprender estas tres cosas. No ser ignorante, no dejarse llevar por las falsas ilusiones y tener valor de defender las conclusiones a las que tú has llegado. Estas tres cosas. También Platón no creía en la democracia pura. La democracia pura. Dice que en la democracia pura se crea mucha ignorancia repartida y se crea mucha desigualdad, porque unos se vuelven ricos, otros se vuelven más pobres, otros pueden estudiar, otros no pueden estudiar. Entonces, dentro de la democracia crece mucha desigualdad. Entonces, Platón no estaba muy de acuerdo en una democracia pura. Había que tener unas ciertas reglas o estatutos bajo un régimen, bajo un tipo de régimen. Porque si dejamos que el pueblo, Platón aceptaba de que hay gente sabia, que hay gente que tiene logos, hay gente que tiene logos y que controla sus vísceras y que tiene espíritu de luchar, pero que esa es una minoría, no es todo el pueblo, toda la ciudad. Entonces Platón no creía en las democracias puras de cada quien poner su negocio, cada quien prosperar, porque esto crea indiferencia, no crea una sociedad como tal. Porque como dije, unos se vuelven ricos, otros se vuelven más pobres, otros trabajan para otros pueden estudiar, otros no pueden estudiar. Dependiendo de la posición social en la que has nacido, tienes privilegios o no tienes. Entonces por eso Platón no creía en las democracias. Él quería instalar una especie de una persona que controlara todos estos regímenes, para que todas las personas que tienen que estudiar tengan que estudiar, todas las personas que tienen que trabajar tengan que trabajar, en base a su naturaleza. Platón quería crear un filósofo rey que entendiera toda la filosofía y que gobernara al pueblo sabiamente, en base de encontrar la forma perfecta de los problemas que tenga la ciudad. Un ejemplo de esto es aquí. Vemos en esta imagen, esta casa,
Cuando una persona está en ignorancia acerca de algo que no logra entenderla, solamente ve las sombras del lugar, no entiende el lugar. Y si esa persona empieza a estudiar las sombras y empieza por lo menos a comprenderla, le llega luz, como se puede ver aquí, le llega luz. Y la sombra se empieza a ser más clara, empieza a comprender. Pero todavía hay muchos lugares que están muy oscuros, como en esta imagen, y tiene que seguir comprendiendo las sombras hasta que esa luz penetre en todo el lugar y pueda ver con claridad la forma perfecta de lo que intenta entender o comprender. Platón, toda su ideología filosófica es en base a la razón, en base al entendimiento, en base a la comprensión, en base a despejar las sombras, las dudas, llegando a la comprensión y despejando la forma perfecta de lo que se quiera entender o meditar. También, también se decía que, me voy a ver si tengo otra imagen acá. Ah, está bien. Platón también decía que, el, que es el bien. Platón decía que es el bien. Decía Platón que el bien no puede definirse como tal. El bien es una luz de esperanza, es una comprensión, o sea que no puede definirse como tal. El bien es como la luz del sol que tus ojos reflejan, que tus ojos reflejan. Si no existe luz, tus ojos reflejan la luz para ver entre la oscuridad. Si no hay luz, todo va a ser oscuro. Entonces tus ojos reflejan la luz para que puedas ver dentro de la oscuridad. Si no existe sol, no vas a ver nada porque no hay luz que ilumine tus pupilas y puedas ver en la claridad. Eso es el bien, eso es la justicia. Por eso Platón insta a, a despejar siempre las sombras. Porque, por ejemplo, un ejemplo de oscuridad sería pensar que querer o respetar a alguien es maltratarlo. Hay personas que creen que querer a alguien es maltratarlo y crecen con esa idea de que queriendo a alguien es maltratando, es golpeándolo, es asustándolo, es dándole temor a esa persona, porque piensan que lo están queriendo con esa manera. O sea, piensan de su manera retorcida porque así han sido educados desde pequeños, de que querer a alguien es imponérsele a esa persona. Y así piensan que están en la verdad, que no están en ignorancia. Pero pero a la larga se ve que está en ignorancia porque la persona sufre, la otra persona que está siendo agredida sufre y puede ser que tome represalia contra esa otra persona. Aunque la otra persona crea que está amando o queriendo a esa persona cuando lo maltrata. Eso es un ejemplo que Patrón pone de la verdad incorrecta, de la verdad en las sombras. Esa persona no ha llegado a la verdad, a ver la forma perfecta de la razón, la forma perfecta del logo, como se puede ver en esta imagen. Tienen algo de luz de lo que quieren entender, pero hay muchas sombras todavía que no han despejado estas personas. Eso todo se trató en la clase. Eh, También Platón no estaba de acuerdo con los sentidos, porque los sentidos son sombras. Los sentidos, como por ejemplo dejarte llevar de los sentidos, del tacto, de la vista, del sentido del gusto, son sombras que no dicen nada, son cosas pasajeras que pasan y pasan. Por ejemplo, puedes tocar a alguien, puedes tener un sentido sexual con alguien hoy, pero también puedes tener un sentido sexual con otra persona, y así, son cosas pasajeras que pasan. Por eso los sentidos, Platón no está de acuerdo con los sentidos. Por eso Platón tampoco estaba de acuerdo con la gente que hacían arte, con la gente que hacía música, con la gente que hacía actuación, porque ellos intentaban engañar a los sentidos de las personas con falsas ilusiones de verdad. Pero esas no son la verdad para Platón. Los sentidos no dan la verdad, porque los sentidos son cosas pasajeras que pasan. Hoy podemos estar bien con los sentidos, podemos sentir que eso es bueno, eso es bonito, pero los sentidos no son una verdad universal, no son una verdad tangible, una verdad completa. Simplemente son sombras de una verdad que no se ha razonado completamente. Por ejemplo, hoy nos puede gustar comer manzana, porque nuestros sentidos al gustativo nos dicen que esa manzana es buena, pero mañana podemos decir que esa manzana es mala, o podemos buscar otra manzana que sea superior a esa manzana, simplemente porque sabe mejor. Platón no está de acuerdo con que nos administremos o entendamos las cosas a través de los sentidos.
que estaba mucho menos de acuerdo, mucho menos todavía con las personas que hacían obras, que hacían teatro, que hacían pintura, porque esas personas intentan engañar a los sentidos de las personas para que se deleiten con cosas bonitas, con cosas preciosas, para, para hacerse con dinero, para hacerse con poder político. Esas cosas no llegan al entendimiento, no llegan a la razón. Simplemente son algo del instinto, algo de euforia, algo irracional, que no va hacia ninguna parte, porque no se llega a ningún entendimiento, utilizando los sentidos para entender la razón o para entender la lógica de la vida. Platón no estaba de acuerdo con ninguna de esas cosas. Se explicó un poco más. Aquí se explica un poco mejor la cueva de Platón. Se explicó con esta imagen. Cuando tú estás estudiando algo, por ejemplo, comprendiendo algo, solo ves sombras. Aquí puse una S aquí arriba, aquí en la esquina, ves esas sombras y no comprendes lo que es. Son sombras de algo que no sabes lo que es. Entonces, se crean opiniones de esas sombras y las opiniones son como el público. Son palabras vacías, simplemente son opiniones que no llegan a ninguna parte. Son opiniones de muchas personas que se chocan y se mueren entre sí. Pero luego hay otras personas que de veras están buscando la idea, están buscando comprender a las sombras y se crean ideas y se iluminan. Ven como escribí yo aquí ideas, esas personas están relajadas, calmadas y están hablando apaciblemente en contraposición a las opiniones que son eufóricas, son dramáticas y cada quien está gritando y cada quien se está empujando. Las ideas buscan una conclusión, buscan un entendimiento y al final se llega a la forma perfecta, que es salir de la caverna, salir de la ignorancia, como se puede ver aquí en la puerta de la caverna, lo puse una vez. La forma perfecta se llega después de comprender las ideas. Cuando tú comprendes las ideas, llegas a la forma perfecta del entendimiento. Platón basó toda su filosofía y todas sus creencias filosóficas en base al entendimiento, en base al logos, en base al logos. Porque dice que las sombras son los sentidos. Las sombras son los sentidos, en las que las sombras no existe verdad, solo existe opiniones e imaginaciones. O sea, las sombras son los sentidos, son cuando tú ves algo que te agrada, eso es una sombra. Cuando escuchas algo que te gusta y te mueve te pone feliz de cierta manera, esos son sentidos, esos son sombras de algo irreal, algo irrisorio. Tenemos que seguir escudriñando lo que estamos sintiendo, lo que nos está motivando, para llegar a la verdad de por qué nos está gustando o por qué nos está motivando, para llegar a la verdad, para llegar a la verdad verdadera de eso. Podemos llegar a la comprensión para poder explicarle a otros o a nosotros mismos por qué esas cosas nos motivan o nos hacen hacer cosas, para llegar a la verdadera forma de la verdad. Más o menos esto fue lo que se habló en la clase, fue muy entretenida, fue acerca de Platón y todas sus creencias acerca de la verdad verdadera de las formas. Recapitulando entonces, las sombras son los instintos, las creencias, las creencias serían como las opiniones, las opiniones que las personas creen y siempre están en constante conflicto. Después de las creencias, se separan las creencias y se buscan las ideas. Las ideas son las que están atajadas al mundo material, atado a lo físico, a lo lógico, a lo que nos traen alguna consecuencia o una retribución lógica hacia la vida, hacia el entendimiento, hacia avanzar. Y después que entendemos las ideas, vemos la forma perfecta de eso para poder utilizarlo para el bien, para utilizarlo para la justicia. En esto creía Platón, en el entendimiento, en las ideas y en la comprensión, y siempre buscar despejar las sombras, despejar las dudas, nunca quedarnos dentro de la cueva, siempre hay que salir de la cueva hasta que encontremos la forma perfecta de lo que intentamos entender. Pero siempre todo es un proceso. Hasta aquí fue la clase, nos vamos a ver en el otro video el próximo miércoles, o va a ser el otro miércoles porque creo que viene Semana Santa y no va a haber clase. Vamos a ver.